Solo en Cristo mi Señor, mi alma encuentra paz, fortaleza y fe para vencer y nunca desmayar. Y su Santo Espíritu dice a mi corazón, nada podrá desanimar al que se alegra en Dios. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. Solo en Cristo mi Señor, mi alma encuentra paz, fortaleza y fe para vencer y nunca desmayar. Y su Santo Espíritu dice a mi corazón, nada podrá desanimar al que se alegra en Dios. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. ¿Pueden cantarlo ustedes? El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. Solo en Cristo mi Señor, mi alma encuentra paz, fortaleza y fe para vencer y nunca desmayar. Y su Santo Espíritu dice a mi corazón, nada podrá desanimar al que se alegra en Dios. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. Amén. Que nuestra alma reciba la fuerza y la paz necesaria para seguir adelante en este camino
y en esta vida que no es tan justa como nosotros pudiéramos esperar. Y es lo que vamos a considerar en esta mañana. Señor, gracias. Por favor, bendícenos con tu palabra. Habla a nuestros corazones y haz de nosotros personas justas en medio de una generación impía. Justos en medio de una generación perversa. Luz en medio de una generación que está esclavizada y sumergida en las tinieblas. Señor, en el nombre de Jesús, levanta tu presencia, levanta tu luz sobre los justos, porque llega el día, se aproxima la hora en que los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Y es ahí donde nosotros queremos estar, Señor, y no desmayar ahora en medio de esta generación que quieren tomar control completamente de la tierra e impedir que tú reines, Señor. Mas no será así. En breve tú vendrás y establecerás tu reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga. Entonces, vamos a ver juntos el tema que se titula Los justos harán la diferencia. Los justos harán la diferencia. Primero quisiera comenzar en Malaquías, en su capítulo número 3. Malaquías es un libro que está en nuestras Biblias como el último de los profetas menores. Según se cree, él fue el último en compartir. Y hay ahí un lapso de aproximadamente 400 años de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento, cuando ya comienza Juan el Bautista y Jesús. Pero debemos entender que delante del Señor no hay ninguna división de el nuevo y el antiguo, o el antiguo y el nuevo. Para el Señor es un solo texto bíblico, y lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento es una ampliación o tal vez una explicación de algunas cosas del Antiguo Testamento. Por eso es que no podemos decir somos cristianos novotestamentarios, solo el Nuevo Testamento, porque la ley ya no sirve. No debe ser esa nuestra actitud, porque no es así. Al leer las Escrituras no leemos solo el Nuevo Testamento, leemos todo, y hay cosas ahí de la ley moral, de la Tanakh, de la Torá, de todo el Pentateuco en sí, y de todos los libros proféticos, y los salmos y proverbios, o los libros de sabiduría, que hasta el día de hoy tienen vigencia en muchos de los principios de sabiduría, de rectitud, de honestidad. No es una cuestión de rechazar. Recuerden, en Mateo 5:17 el Señor dijo, yo he venido a cumplir la ley y no a anularla, abrogarla, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de dejar a un lado ese pensamiento. Por eso es que cuando leemos el Antiguo Testamento estamos leyendo como la palabra del Señor, y así debe ser en nuestro corazón. Por tanto, aquí en Malaquías capítulo 3 me gustaría comenzar desde el versículo número 13, leer hasta el 18, donde las palabras del pueblo y las palabras de Dios se encuentran como en una lucha. ¿Sí? Como una lucha. Dice en el verso 13, vuestras palabras contra mí, dice el Señor, a través del profeta, han sido violentas. ¿Cómo es que uno puede hablarle cosas violentas a su Padre? No digamos al Padre Celestial. Dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Hay una falta de percepción en relación a lo que se expresa, a lo que se dice, o a las actitudes que manifestamos de forma diaria para con el Señor. Verso 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Como decimos en buen chapín, ¿de qué vale? ¿Qué vale estar sirviendo a Dios? Aquí dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y esa queja
surgía exactamente porque ellos, como justos, como personas que estaban guardando la ley, o aquellos que lo hacían, no eran prósperos como aquellos otros que andaban como ellos querían. Dice en el verso 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, se levantan contra Dios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Imagínense, tentaron a Dios y escaparon. Entonces ellos hacían ese análisis y pensaban, pues entonces, ¿de qué vale estar sirviendo al Señor si nosotros nos humillamos, nosotros abrazamos la cruz, nosotros queremos ser fieles al Señor y no hay ninguna prosperidad? Algunas veces justos del Nuevo Testamento, otra vez, se hacen esas preguntas. Y dice, verso 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Viene ese día, y los perdonaré a quienes, a los que temen al Señor, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Vean qué interesante, en el verso 14 dijeron ellos, por demás es servir a Dios. Los que sirven a Dios son sus hijos. Dios los va a, dice aquí, como el hombre que perdona, Dios los va a perdonar. ¿Por qué? Porque son hijos que le están sirviendo a pesar del sacrificio, a pesar del esfuerzo. Entonces, dice el verso 18, os volveréis y discerniréis. Es aquel que sirve a Dios constantemente tiene una actitud de conversión en su corazón, y la conversión lo lleva a uno a poder tener ojos abiertos para ver. Y dice, y discernir la diferencia entre el justo y el malo. Hay una diferencia, sí, obviamente, en sus acciones, en sus actitudes, pero también hay una diferencia en los resultados, en el fruto y en las consecuencias entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos sirviéndole al Señor? Espero que todos. En el Salmo 37, también el salmista David aquí dice algo, y les voy a dar las palabras de dos salmistas, hombres de Dios espirituales, que también tuvieron esa lucha en su corazón. Dice en el verso 1 del capítulo 37, ese es un salmo de David, no te impacientes a causa de los malignos, escribe él, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Era el mensaje de Juan el Bautista al pueblo diciendo que la gloria del hombre es como la hierba del campo, que florece en la mañana pero en la tarde se seca. Entonces aquí está diciendo en el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Está prosperando porque está haciendo maldades, está prosperando porque está actuando incorrectamente, está cometiendo corrupción, está dentro de un sistema corrupto y él es parte de ese sistema, y entonces los que forman parte de ese sistema también se enriquecen. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice, eso es lo que quiere decir, no te excites, o sea, no te motives de manera alguna en hacer lo malo, ni por lo que estás viendo, ni porque tú no prosperas, y porque aquellos hacen lo malo y Dios no los castiga, y tú haces algo y ya sientes que te va a caer la ley del 71. Ya sientes que el Señor va a hacer algo y te va a juzgar. Así vivimos muchas veces los justos. ¿Por qué? Por el temor del Señor. Pero Dios no actúa así. Ahora, Él sí va a trabajar con nosotros. Es un padre que va a disciplinar a sus hijos, pero lo hace con amor y con mucha sabiduría. Verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y hay un hombre que fue muy apreciado también por David, que es Asaf, un hombre que también escribió algunos salmos,
Y entre algunos de ellos, en el Salmo 73, que es de su autoría, él dice también algo interesante del verso 1 al 5. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero él dice, en cuanto a mí, en uno de los limpios, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Envidia por qué? Viendo la prosperidad de ellos. Prosperan tanto y yo aquí sirviéndote, negándome, abrazando la cruz, no haciendo esto, no aceptando corrupción, no aceptando propina, no aceptando nada, y aquellos simplemente no les importa cómo viven y ahí van para arriba. Porque tuve envidia, dice. Verso número 4, porque no tienen congojas por su muerte, no les importa, pues su vigor está entero, o sea, ni siquiera están pensando si van a morir o no. De hecho, algunos piensan que la muerte está muy lejos de ellos. No, o sea, no meditan en la vida, no meditan, como dice la Escritura en Eclesiastés, hablando de que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en lo corto que es la vida, en lo efímera que es la vida, tratamos de mejorar nuestros actos. Ellos no están ahí. Por eso dice aquí en el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia. Verso 12 del capítulo 73. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice él, en vano he limpiado mi corazón. Oiga, en vano he limpiado mi corazón. ¿Qué es lo que dice el Señor en Malaquías hablando al pueblo? Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? En que habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? O sea, en todas las épocas, en todas las edades, han habido personas que han tenido esos conflictos en su corazón en relación a mantenerse fieles en la justicia a pesar de vivir dentro de un sistema. Es difícil realmente no caer siendo víctima de un sistema corrupto. Es difícil. Y menciono esto desde el principio porque todos como nación brasileña, nación guatemalteca, hemos sufrido las consecuencias de una vida alejada de la justicia, de una vida alejada de la honestidad. Somos testigos como guatemaltecos de poder ver al ex presidente y a la ex vicepresidenta presos, acusados por corrupción, por haber creado un sistema de cooptación del Estado, como le llaman, tratando de crear instituciones que solo ayudaban para que ellos se enriquecieran y quitando los recursos del Estado, los recursos de la nación, no importando si no hay medicina en los hospitales, si no hay salario para los médicos, no importando si las carreteras se están destruyendo, ellos enriqueciéndose y enriqueciéndose. Sí, es evidente que nuestros gobernantes no han vivido de acuerdo a las reglas de esas virtudes: justicia, honestidad, amor al prójimo y temor al Señor. Todos han caído como víctimas de ese sistema, han sido tentados en ese sistema, porque es un sistema tan grande, es un monstruo financiero que es muy tentador que a alguien le estén ofreciendo millones de quetzales o dólares para aceptar que alguien pase por su terreno y vaya a otro lado. No te va a afectar, pero tú eres consciente de lo que está sucediendo y estás dejando que tu familia, las escuelas, todo sea parte de esa plaga que ha caído en el mundo. Eso no va a cambiar si cada uno de nosotros no entrega su vida al Señor. Entonces, esta mañana, por amor a la honestidad, creo que cada uno de nosotros también tenemos que reconocer que en mínima o en gran parte nosotros hemos contribuido a esa vida incorrecta y a sus consecuencias cuando nosotros también hemos hecho cosas, por pequeñas que sean, que han sido también catalogadas o clasificadas como corruptas.
Tal vez casi nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Tal vez solo nuestros hijos nos han visto hacer algo que no se debe hacer, pero con eso hemos contribuido a ese sistema corrupto que es un sistema crónico y letal, que lo único que hace es destruir a aquellos que son parte de él. El día 3 de junio, estoy dando estas referencias porque es parte de lo que quiero mostrarles en relación a lo que realmente vivimos en el mundo. No es solamente en Guatemala, aquí en Brasil estamos viviendo un tiempo tan difícil, tan complicado financieramente y tan lleno de noticias sobre nuestros gobernantes y los políticos corruptos. Y eso no es solo aquí, es en la mayoría de lugares en el mundo. Hay algunas excepciones que es lo que yo quiero mencionar también esta mañana. El día 3 de junio, el mes pasado, recibí una noticia, alguien me envió de alguien de la iglesia, de aquí de la iglesia, me envió una noticia de un artículo que salió en 2 periódicos conocidos en este estado, donde ese periódico estaba denunciando a un empresario. Él es propietario de 18 gasolineras, ustedes pueden imaginarse. Ya seas propietario de 1, de 2, de 3, ya te dice que estás en buenas condiciones. Y si abres una cuarta, ya te dice algo más. Si abres una quinta, no digamos. Él tiene 18 gasolineras. Él está en una situación financiera definitivamente buena. Sin embargo, él fue denunciado porque los periodistas llegaron y averiguaron de alguna manera que él estaba diluyendo la gasolina, o sea, colocando algo más en la gasolina que el líquido solo él lo sabía, pero o alcohol o algún otro combustible, y estaba diluyendo la calidad de la gasolina, y además de eso, no conformándose con esa violación ya y con ese engaño y esa corrupción, él también manipuló las bombas de gasolina, donde cada consumidor recibe, para que cada consumidor pagara 1 galón de gasolina y él solo recibiera 3 litros. Cada galón tiene 3.8 litros de gasolina. Él estaba vendiendo aquí, se vende por litro, 1 litro, y él estaba vendiendo 800 ml. O sea, estaban pagando por 1 litro y estaban recibiendo 800 ml. En 1 galón, prácticamente la persona que pagaría 1 galón solo estaría recibiendo 3,04% del combustible que él está pagando. Eso es increíble. Una persona en condiciones tan buenas financieramente, pero su codicia es tan grande y el amor por enriquecerse es tan grande que no le importa el prójimo, no le importa las personas que lo están enriqueciendo, aquellas personas que entran con su carrito y que está dañando sus motores debido al tipo de gasolina que le está poniendo a su motor, dañando sus válvulas, dañando todo su sistema de carburación y de inyección, lo que sea, hoy en día es así. Pero no solo eso, él está pagando 1 galón y está recibiendo menos. Eso es robo. O sea, es un robo declarado, es un robo escondido en cierto sentido para él, pero él está haciendo dinero a través del engaño, engañando a sus consumidores, violando la ley, enriqueciéndose de una forma malvada. Eso es incorrecto. Si estas personas hacen eso, que nosotros no lo hagamos en nuestro nivel. Cual sea nuestro puesto de trabajo, nosotros no aceptemos la corrupción. No aceptemos que llegue alguien y diga, mire, le traigo este regalito. Bien dice la Escritura que los regalos corrompen el corazón, principalmente de jueces. Por eso es que el Señor ordenaba que los jueces en Israel no deberían de aceptar soborno. Y ese es un soborno. Mire, aquí le traigo esto. Muchas gracias. Qué bueno es usted. Gracias, escóndelo. ¿Qué quiere? Fíjate, lo que necesito es esto. ¿Cómo no? Claro. Cuando quiera ya sabe que cuenta conmigo. Ese sistema es el que nosotros necesitamos acabar. Hemos pensado, sí, eso nunca va a acabar hasta que venga el Señor. Es verdad.
Pero entonces quiere decir que yo voy a continuar con ese sistema, siendo parte del sistema, de ninguna manera. Los justos deben hacer alguna diferencia. Nosotros, a pesar de ser damnificados, de ser perjudicados, porque los malvados se aprovechan de los justos, no importa, pero nuestra contribución a esta sociedad y nuestro testimonio delante del Señor y delante de las personas que creen que el Evangelio es el camino del Señor y es el camino del Señor, que vean en nosotros una diferencia. No, yo no acepto eso. Que entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay puestos de trabajo donde quitan a las personas correctas, ¿verdad? Porque yo recuerdo un ingeniero que me habló hace unos meses, fue el año pasado. Era un ingeniero que yo entré en contacto con él debido a un trabajo de emergencia que él estaba haciendo aquí sobre una autorización que la municipalidad tenía que darnos a este edificio. Y él me contó cómo él había sido puesto por la municipalidad para ser jefe de una construcción de una carretera. Y él estaba ahí como jefe y dice, pero mire, pastor, yo tenía que aceptar que llegara tal empresa y me diera dinero para ellos hacer esto otro en las licitaciones, aceptara esto, y yo no estaba dispuesto. Entonces yo no comencé a aceptar eso. No, dice, eso no se hace aquí, queremos actuar justamente. Yo quería actuar justamente. ¿Saben qué hicieron conmigo? Me demitieron, porque yo no permitía que todo continuase y que todo caminara como siempre ha caminado. Pero preferí perder mi trabajo que aceptar la corrupción en aquel lugar donde estaba mi área. Yo no quiero, me dijo él, escuchen, y él no es cristiano. Y él me dijo, yo no quiero dejar mal testimonio a mis hijas de que digan mi papá era un corrupto. Mejor pobre que ser una persona rica y andando de una forma incorrecta. Wow, dije, qué cosa increíble. Hermanos, necesitamos realmente hacer la diferencia. Enriquecerse de una forma incorrecta tiene un fruto triste al final. Como leemos en Jeremías capítulo 17. Y no solo triste porque el que lo que siembra va a cosechar, sino también por el mal testimonio a los hombres y el juicio después para con Dios mismo. Jeremías 17:11 dice, como la perdiz, que es pequeña ave, que cubre lo que no puso, o sea, no es de ella, es el que injustamente, quiero repetirlo, injustamente amontona riquezas. ¿Será que alguien puede enriquecerse justamente? Pues si lo está haciendo correctamente y está prosperando porque vende un buen producto, porque vende buena comida, porque tiene un buen restaurante y está de calidad. Es increíble. Yo acabo de estar en un restaurante, yo llevé a mi esposa a comer a un restaurante que nunca habíamos entrado, y dije, mira, entremos aquí, probemos esta comida. Que si es un restaurante, una cadena de restaurantes que viene desde, creo que viene del exterior, pero también comenzaron a abrir en Sao Paulo, y todo el sistema de ellos, el esposo es, perdón, el hombre, uno de los dueños es el chef del restaurante, el chef principal, el que establece todos los condimentos y la forma como se prepara la comida, desde el pan hasta la carne, toda la forma como colocan aceite, todo lo tienen bien controlado. Su esposa es la arquitecta, que es la que diseñó la forma como el restaurante debe ser colocado. En fin, tiene cosas interesantes. Lo que yo quiero mostrarles es que ellos han abierto muchos restaurantes en varios lugares, pero cuando yo probé la comida, realmente dije, probá esto. Mi esposa probó unos macarrones con carne, y yo probé una hamburguesa. Pedí una hamburguesa, pero yo nunca había probado una hamburguesa tan deliciosa. El pan estaba como crocante encima, pero no para lastimar los dientes, sino crocante y abajo suave. Era un pan preparado por ellos mismos. O sea, estoy diciendo, ellos se esfuerzan por la calidad y tengan la seguridad que ellos han prosperado. ¿Y cuánta gente entrando ahí para probar? ¿Por qué? Por la calidad. ¿Se puede prosperar justamente? Sí, se puede. Pero injustamente también se puede. Pero dice aquí la Escritura, en la mitad de sus días las dejará.
sus riquezas, y en su postrimería será insensato. O sea, es insensatez prosperar injustamente. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Por eso es que necesitamos ser fieles en relación a nuestra conducta, principalmente por delante del Señor, porque ninguna persona deshonesta o injusta va a entrar en los cielos. Es que él es creyente, pero está haciendo un montón de cosas incorrectas. Pero yo voy a entrar, Dios me perdona. Meditemos mejor en nuestros caminos y vengamos delante del Señor y digamos, Señor, ¿tú te agradas de esto? Pues tal vez vamos a oír un no, hijo. Por otro lado, yo recibí también información sobre el sistema de vida y de gobierno en un país europeo. Hay muchos países europeos, principalmente en la península escandinavia. El sistema de gobiernos han sido considerados de primer mundo, mucho mejor que los Estados Unidos aún, de primer mundo, de veras, en cuanto a educación, en cuanto a salud y a previdencia social. Todo eso están muy desarrollados en ese aspecto. En otras cuestiones, un país que también prospera mucho económicamente, también hay mucha liberalidad y pecado e inmundicia y muchas cosas que también trae a luz, que hace brotar la prosperidad. Pero hablando específicamente sobre las relaciones y la honestidad con la cual nosotros tenemos que convivir, el gobierno de Dinamarca tiene un sistema muy interesante. Lo que prevalece en ese país entre los gobernantes, entre los llamados servidores públicos, y así deberían ser llamados, todos deben ser servidores públicos, un alcalde, un gobernador deben ser servidores públicos, no saqueadores públicos, porque algunos llegan ahí exactamente para saquear las arcas de la municipalidad o de la gobernación o de lo que entra. Yo acabo de oír hace unos días sobre un hospital en cierto lugar en Guatemala, no lo voy a decir para que ustedes no comiencen a aislar cosas, que los habitantes de la ciudad comenzaron a pedir que al gobierno que les ayudara con un poco de dinero para mejorar el hospital público. Y entonces el gobierno les envió 2 millones de quetzales para contribuir. Estaban alegres. Y entonces hay un comité de personas, moradores del lugar, que supervisan qué se va a hacer con ese dinero. Y llegó a la municipalidad. De repente, cuando llegaron a la reunión para enterarse cómo va la situación, ¿saben qué sucedió? De los 2 millones ya no habían 200,000 quetzales. ¿Dónde estaba? Y ese dinero, no estaban dando ningún informe. Estas personas que tenían también que firmar de que ese dinero había sido recibido del gobierno para invertirlo en el hospital, no están dispuestos más a firmar, están dispuestos a renunciar, porque no quieren seguir con esa situación. Entonces, miren, uno tiene que realmente ser un servidor público y no un saqueador público. Tiene que tener en su corazón la actitud recta y honesta por amor al Señor, como les mencioné, esas 4 virtudes importantes: la justicia, la honestidad, el amor propio y el temor al Señor, el amor al prójimo y el temor al Señor. Pues algo que prevalece en Dinamarca y que todos en común tienen porque es parte de la cultura, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que Guatemala, su cultura es corrupta ya de por sí, porque todos hacen cosas, ¿verdad? Todos permiten que venga esto, todos pasan algo ahí porque si no, nada anda. Eso es parte de la cultura de la corrupción. Nosotros tenemos que contribuir en eso. Es que si no, nada anda, nada camina, los procesos no van adelante. Tenemos que hacer algo, tenemos que contribuir. Y algo que ellos sí tienen, yo estaba viendo que los servidores públicos en Dinamarca o en Suecia, imagínense que los diputados, ellos llegan a la capital, llegan a la capital y ellos no tienen una secretaria. En Guatemala, según creo, hay varias secretarias para
y consejeros para ayudar a un diputado. Eso es para un diputado. Y cada diputado tiene sus diferentes secretarias y a todos les pagan. Es un dineral que se gasta en el Congreso. Ellos no, ellos tienen un cuartito donde ellos llegan y ellos llegan a un lugar común para comer. Ahí les tienen su comida y hay ahí placas indicando, por favor, deje limpio el lugar a los diputados. Es más, ellos tienen que dormir, bueno, su cuarto es de 4x4. Ahí tienen su salita y para dormir es un sofá cama. Abren el sofá y ahí duermen. Ahí están de lunes a viernes o los días de trabajo, de ahí regresan para su casa. Y para lavar su ropa tienen que lavarla ellos mismos. Ellos son servidores públicos, ¿sí o no? Ellos llegan y ponen en la máquina de lavar y ahí les tienen el detergente, está bien, les proveen porque son servidores públicos, pero ellos también tienen su tarjetita para poder transitar por el metro o por el servicio urbano y van con todos de la misma manera. Ellos han progresado sin duda, han llegado a la conclusión que las arcas, el dinero que entra de los impuestos debe ser administrado de forma correcta. Ay, Señor, sí, nuestro corazón también se ira, ¿verdad?, contra la corrupción que hay. Pero volviendo a Dinamarca, ellos tienen en común la honestidad y la confianza mutua. Imagínense que en ese lugar existen pequeños mercados donde no hay atendientes, ni siquiera el cobrador en la caja en la caja electrónica para poder cobrar, no hay. ¿Qué haría un chapín? Dios nos libre de ser chapines fraudulentos o cristianos fraudulentos. Ahí entra una persona y están ahí las verduras, los ajos, tomates o cualquier otro producto, jugos, todo está ahí y ahí está su precio. La persona llega, haga el pan, agarra lo que quiere, lo que necesita, el precio, va a la caja, él mismo, si va a pagar con tarjeta de crédito o va a pagar en dinero, ahí está, él viene, pone su dinero, agarra su cambio y deja pagado ahí y se va. Si hay alguna cámara es muy probable para controlar si hay algún ladrón, tal vez es extranjero y no es nacional, ¿verdad? Entonces ahí está la cámara para controlar y ellos salen y así es la vida, honesta. La persona que vive allá daba testimonio de que un día en un parque, dice, fue con sus hijos a divertirse un poquito, a entretenerse y se le olvidó un paraguas, porque llevaba paraguas por si llovía y se dejó el paraguas en una banca. Y al otro día se acordó de haber dejado el paraguas y lo dejé en tal lugar y fue, ahí estaba el paraguas. Alguien lo había encontrado y lo dejó colgado en un árbol para que cuando su dueño llegara lo encontrara. Ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos ser. Honestos, confiables. Si alguien encuentra algo perdido, lo amarra o lo cuelga en el lugar donde estaba perdido para que su dueño lo encuentre. Confianza. Confianza en la policía. Confían en los vecinos. Confían en el sistema, confían en sí mismos y en las otras personas. Una sociedad que se basa en la confianza mutua, colectiva, siempre va a tender a ser transparente en sus relaciones y consecuentemente eficiente. Es lo que el Señor espera de nuestras sociedades. Yo estoy predicando esto con todo mi corazón. Y lo estoy haciendo con la esperanza de contribuir para que también cada uno de nosotros, por lo menos en nuestro pequeño grupo, podamos contribuir en lo que nos respecto a nosotros, lo que corresponde a nosotros. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura. Y cambiando nosotros, cambiamos también la vida de nuestros hijos. Hijos, no se hace eso. No se hace, se respeta. No, eso no se agarra. Eso no es nuestro. Eso se queda ahí. Tenemos que enseñarles. Ellos tienen que ver. Esa cultura es algo que no solamente se aprende en la escuela, se aprende principalmente en la casa con el ejemplo de los padres. Pero dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, Dios nos libre de abusar de otros. 29.
Proverbios 29 y verso 1. El hombre que reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dice, no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Creo que la idea aquí no es que fue reprendido una sola vez. Es lo que sucede también con nosotros mismos. Nos hemos dado cuenta en relación al pecado. Si alguien peca una vez y pide perdón al Señor, el Señor te perdona y sigues adelante. Mas si la persona va a ser constante en aquel pecadito, tengan la seguridad que la bendición de Dios se pierde, tengan la seguridad que en breve va a venir algo sobre nuestro camino para corregir eso. Si Dios nos ama, si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar, nos va a corregir. Entonces aquí la idea es alguien que ya está siendo reprendido varias veces, no solo una vez. Y en lugar de cambiar su actitud, en lugar de decir, sí Señor, necesito cambiar esto, no debo continuar igual, endurece su cerviz, quiere decir, pone dura su voluntad. La cerviz es símbolo en las escrituras de la voluntad. Endurece su cerviz. Qué precioso que en la cruz todos bajan la cerviz. Alguien abraza realmente la cruz en la vida diaria, es en los aspectos que me corresponde ceder en aspectos de matrimonio, con la esposa, con los hijos. Tengo que aprender a ceder. Si yo no cedo, la relación se convierte en tirante, rígida, dura. Y hasta en las articulaciones no puede ser hueso con hueso, tiene que haber un cartílago. Algo que ayude al roce y no desgaste. La relación de marido y mujer puede desgastarse si no hay una rendición. Eso hace un cartilaje entre ambos. Y es lo que el Señor espera. Si somos reprendidos en algo, nos humillemos, digamos, sí, está bien, yo ya entendí, Señor, quieres que cambie en esto, lo voy a hacer. Pero dice que aquel que endurece la cerviz, de repente será quebrantado. O sea, no le van a avisar cuándo será. Mañana se acabó. No le van a avisar. Cuando sienta, ¡pum!, acabó todo. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a cambiar. Obstinación lleva a la ruina a cualquier hombre. La obstinación es aquella que rechaza repetidamente el buen consejo. En Jeremías capítulo 23, en su versículo 17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Caminen de la misma manera, sean obstinados, no se preocupen, Dios ni mira, ni oye, y nada. Cuidado, porque Él sí mira y oye y actúa, porque Él es un Dios justo. Él dice la Escritura, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya hay una ley que va a regirnos en cuanto a nuestra forma de vivir, pero Él también es un juez justo. Y dice aquí el Señor, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. No es así, no va a funcionar de esa manera. En Primero de Reyes, para darles un ejemplo de lo que estamos diciendo, dice aquí en el capítulo 9 y versículo 6, mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, a través del profeta está diciendo esto, a través de Salomón, que está también aquí orando, dice, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y lo adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Oigan, qué increíble. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho
así Jehová a esta tierra y a esta casa. O sea, ¿por qué permitió que esta casa, este templo tan precioso fuera destruido? Y nosotros también, dice en el verso 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. O sea, fue generación tras generación, generación tras generación, viviendo en esa idolatría, adorando otros dioses, aceptando el sistema de otras naciones y no el sistema teocrático que el Señor quería establecer en el pueblo. Por eso es que llegaron a esa catástrofe, lo que Jeremías después llama como el cautiverio, y también otros profetas. Es claro entonces que la ruina en una vida no es inmediata, no es inmediata. O sea, no viene después de la primera vez que alguien ha sido reprendido en su falta. Dios siempre da oportunidad y da tiempo para el arrepentimiento y el cambio, porque Él tiene paciencia, Él es longánime, ¿verdad? Cuando algo estamos siendo repetidamente corregidos, es porque repetidamente estamos fallando en el asunto. Es lógico. E insistir en la corrección es evidencia de paciencia. O sea, el hecho de que esté ahí corregido otra vez, y como un padre, hijo, no se miente. Hijo, no se abre la boca para decir esas cosas porque no es verdad. Hijo, esa repetición es una evidencia de paciencia, de amor, porque si no lo hacemos, estamos demostrándole al hijo que no nos importa su vida, que puede andar como él quiera, que puede hacer lo que él quiera, y eso no puede ser en nuestra vida cristiana. Es una evidencia de paciencia, la corrección y de amor por parte de aquellos que los corrigen, de los padres o de Dios mismo para con nosotros. Y negarse a cambiar de parte de aquel que está siendo reprendido es evidencia obviamente de obstinación voluntaria y también de menosprecio al buen consejo. Estar menospreciando el buen consejo es prácticamente destruir nuestro propio futuro. Cuando alguien nos aconseja, aunque esté tocando cositas que nos pueden doler, que nos incomodan, de hecho, para poder curar una llaga hay que llegar adentro y quitar lo que debe ser quitado para poderlo curar. Entonces tenemos que estar agradecidos con el buen consejo. Entonces Proverbios 29:1 es una clara y sobria advertencia. La falta de arrepentimiento verdadero dirige al hombre a una situación sin remedio, a una completa ruina, a una completa ruina. Jeremías también lo dice así al pueblo de Israel. Dice aquí en Jeremías 2, verso 19, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Oigan, hablando de servir y no servir al Señor, dice, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Qué increíble, es una palabra fuerte para el pueblo de Israel, pero no debemos decir, ay, es que ellos que sean duros de veras. No, es la misma naturaleza humana que cada uno de nosotros tiene y que tenemos que cuidar y que tenemos que tratar, y por eso necesitamos ser contribuyentes de una mejor cultura guatemalteca, brasileña. Necesitamos contribuir para el bien de un futuro mejor para las generaciones que vienen, que ellos puedan encontrar un sistema mejor. ¿Quién hizo esto? Aquella generación. ¿Por qué? Ellos se negaron, entraron a discutir, como me dice, escuchen qué testimonio precioso. Hace poco un niño acaba de aceptar al Señor aquí en la iglesia. Y después del culto él se encontró conmigo y me dice unas palabras que de un niño de 10 años es impresionante oír. Y él me dice, pastor, así, muy serio, pastor, digo, he tomado una decisión, me dice él. ¿Y cuál es, hijo? Que cuando yo quiera ir a algún lugar, pero mi mamá me dice, no vas, yo no voy a ir. Y cuando yo diga, Señor, yo quiero ir a tal lugar, y mi mamá me dice, si vas, entonces voy a ir. He tomado esa decisión. Y le digo, una decisión sabia, hijo. Sigue adelante con esa decisión.
Increíble. Un niño de 10 años llegó a comprender que lo que él necesita es ser obediente al consejo de alguien que lo ama, que está viendo el bien de su vida. Hermanos, somos nosotros los de esta generación que tiene influencia en este momento, que va a contribuir para que una nueva generación vea un cambio diferente. Disfrute de cosas más justas, correctas, de respeto mutuo. Ay, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por tanto, la ruina que viene, y viene una ruina para este mundo, para el mundo en general, viene una ruina. La ruina se está aproximando. La guerra es inminente. Una cuarta guerra mundial ya se inició prácticamente. Solamente se va a comenzar a extender más por otras naciones. La situación es grave. Está tan tirante. El día hoy es... ¿qué fecha es hoy? Hoy es 5. El día 7 de julio de esta semana se va a reunir el presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso. Se van a reunir en la reunión del G20 en Alemania. Ellos van a discutir sobre qué es lo que deben hacer con Crimea y con Siria. ¿Quién está en Crimea? Ejército de la OTAN queriendo defender a Crimea de la invasión rusa. ¿Y qué hay en Siria? El ejército de Estados Unidos apoyando a los que están en contra de Bashar al-Assad, el presidente sirio, y Rusia apoyando a Bashar al-Assad. Es una situación bien complicada en el oriente, porque hasta Israel está siendo afectado con eso. Ya Israel ha dicho que si cualquier bombita, cualquier proyectil, por que se haya escapado de la dirección correcta, lo van a ver como una amenaza para ellos, y ellos ya han estado atacando con sus aviones de combate, bases y tanques. Han destruido 2 tanques sirios, vendidos por Rusia, por cierto, y ellos se han defendido. La situación no es nada agradable. Irán apoyando a Siria. Qatar ahora isolado por completo por los países del oriente. Irán no, Irán dice yo los apoyo. Y Qatar dice muchas gracias y está pidiendo también ayuda a Irán, protección a Irán y también a Rusia. La situación está grave en el mundo. De hecho, los Estados Unidos se está lavando las manos otra vez en la OTAN. Quieren que ellos con sus propios recursos financieros defiendan a Europa, y la propia primer ministro alemana acaba de decir, realmente nosotros tenemos ahora que defendernos nosotros mismos, porque ya vemos que nuestros aliados ya se están separando de nosotros. La cuestión se está dividiendo, el mundo está en un caos. Estamos llegando a otra etapa, a otro ciclo que está terminando con otro juicio. Eso es lo que está sucediendo, y es lo que va a venir antes de la segunda venida del Señor. Pero lo que eso demuestra es que somos nosotros como seres humanos arquitectos de nuestro propio destino. Arquitectos de nuestro propio destino. Dios hasta está utilizando la propia ruina, el momento difícil, para que los hombres entiendan que deben corregir sus caminos. De hecho, cuando alguien está pasando en una crisis, es porque es una evidencia de que algo debe hacer. Y hasta la crisis misma Dios utiliza. ¿No es cierto que hay personas que solo buscan a Dios cuando están enfermos? Entonces es una crisis, y es en esa crisis que ellos están buscando a Dios. Cuando no tienen trabajo, ahí están que claman y claman y claman. Cuando tienen trabajo, ya ni a la iglesia van. Ya están tranquilos porque ya están otra vez con el trabajo. De aquí a un mes va a entrar el salario y van a poder seguir con su vida. Señor, ayúdanos a cambiar. Señor, ayúdanos a ser diferente. Ayúdanos a mantenernos como personas justas en este camino recto, sin vacilar ni a derecha ni a izquierda, sin desviarnos, sino con nuestros ojos puestos en ti. Entonces, lo que vemos hoy en nuestra sociedad y el mundo es el fruto de una vida obstinada. Cada uno ha hecho lo que ha querido. Y como hemos dejado ese ejemplo muchas veces, lo hemos mencionado, y ¿quién no va a mencionar ese ejemplo? El diluvio fue un justo juicio. No fue algo que, ay Dios, qué duro. No, fue un justo juicio derramado porque aquella generación de hombres repetidamente rechazaran el buen consejo del Señor para que ellos mudaran su vida. Como dice en Génesis capítulo 6 y verso 5, vean el testimonio que quedó registrado ahí. 6:5. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuo solamente el mal. Pero esa era la realidad. ¿Y Dios qué hizo? Bueno, aquí dice, veamos aquí, verso 3 del capítulo 6. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos piensan que eso se refiere a la edad cronológica que el Señor estableció desde aquella época para los hombres. No, está hablando del período que Él les dio para que viniera el diluvio. Pero Él está diciendo aquí claramente: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué dice eso? Porque es el Espíritu de Dios que está tratando con los corazones. Es el Espíritu que habla. Es el Espíritu que nos redarguye. Es el Espíritu que nos dice: no hagas eso. Sé fiel aquí, sé fiel allá. No trates así a tu mujer. No trates así a tu esposo. Yo estaba leyendo ayer el testimonio de una pareja pidiendo consejo, diciendo: mire, mi condición es la siguiente, me separé, yo viví 7 años con mi esposa, pero después nos separamos porque comenzamos con problemas, pero yo la amo a mis hijos, y estuvimos recibiendo ayuda, consejo de un psicólogo, pero no fue suficiente, y de repente cuando estuvimos platicando para resolver algunas de las diferencias que había entre nosotros, yo levanté mi voz y ofendí más a mi esposa, y ella no quiere nada conmigo, pero yo quiero restaurar mi hogar. Oigan, las actitudes que uno manifiesta diariamente, sus palabras, siempre, el Señor siempre, antes de que lo hagamos, Él va a salir al paso, porque Dios es fiel. Él siempre va a salir al paso. Él va a estar ahí para decirnos: no es así, para. Y si ya lo hiciste, el Señor va a llegar: hijo, lo que hiciste no fue bueno. Ve y restaura tu relación. Ve y pide perdón. Ve y coloca aceite. Coloca el cartílago que necesitan entre ambos para poder siempre continuar trabajando juntamente. No es posible continuar así. Dios lo hizo. Dice que su espíritu, pero llegó un momento debido a la obstinación humana en aquella época de los días de Noé. Hubo un hombre que dice: solo a ti he hallado justo. Alguien que le estaba sirviendo al Señor, y fue a ese, como dice en Malaquías, como el hijo perdona, el padre perdona a su hijo, así yo perdonaré a aquel que me sirve. Dios perdonó a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque lo servía en medio de una generación perversa. Pero el diluvio no vino solamente por acaso, vino después de repetidas y sin duda predicaciones de justicia, ejemplos de vida de Noé, ¿verdad? Y sin duda también hubieron otros hombres anteriores, como su padre Matusalén, Lamec, todos aquellos justos, aquella línea que mostraron el camino de Dios, pero la mayoría se perdió. El Señor sí insistió en tocar en esos corazones. Voy a terminar aquí, porque el tiempo se nos fue y creo que ya hablamos lo necesario. Solo quisiera terminar con la historia de un hombre de ciencia, un científico, que cuenta que en el curso de sus experimentos en unas montañas, él era bajado a través de una cuerda, de un lazo, frecuentemente a profundos abismos, porque él hacía sus experimentos con plantas que estaban ahí creciendo en los peñascos, ¿verdad? Entonces él tenía unos siervos que le ayudaban para bajar con la cuerda. Ahora él entraba en un canasto, y era amarrado el canasto a ese lazo. Él entraba en el canasto para hacer, no solamente sentado en un lazo, sino en un canasto para estar más cómodo, ¿verdad? Y poder trabajar, porque pasaba varios tiempos ahí en ese precipicio. Sin embargo, en un día él descendió a una profundidad mayor de la usual, y hubo necesidad de dar más cuerda, más lazo. Entonces, cuando eso sucedió,
la cantidad de lazo que había en la profundidad, el peso del científico, el peso del canasto y todo lo demás. Y estos siervos que estaban aquí, que estaban habituados a subirlo sin ningún problema, cuando llegó la hora de subirlo ya no conseguían subirlo. Entonces tuvieron que ir a llamar a otras personas que llegaran a ayudarlos, y solo con otras personas con mayor fuerza fue suficiente para poder levantar a aquel hombre, y estuvo en ese peligro. ¿Cuál es la lección que quiero mostrarles? Bueno, en cuanto una persona mantiene un camino de obstinación, más pesado se hace su canasto. Su vida se torna más pesada. Va a ser más difícil regresarlo al camino. Un hombre o una mujer que ha vivido 50, 60, 70 años en un camino de obstinación no va a cambiar. Oí el testimonio de una persona que estuvo trabajando con una mujer enferma que supuestamente era cristiana. Y ella aceptó servirla porque ella era cristiana, pero ella es anciana y necesitada de que le den comida y de bañarla y muchas cosas así. Entonces ella comenzó a servirla. Esta persona la conocemos muy de cerca y ella nos contó cómo ella comenzó a servir, pero ya tantos años, y le dijeron que era cristiana, pero cuando se dio cuenta era una persona mentirosa. Siempre estaba mintiendo, engañando, y esto y lo otro, y cuando ella se dio cuenta ya no era posible. Ella estaba quedando mal delante de la hija de la persona que le encargó a su mamá, y ella no estaba consiguiendo administrar las cosas y tuvo que renunciar. Hermanos, cuando una vida se mantiene mintiendo toda la vida, llega un momentito en que retornar va a ser más pesado, es lo que estamos diciendo. Si una vida se mantiene dura todo el tiempo, o hablando, es cierto que hay cambios radicales, es cierto que el Señor puede hacer un milagro en una vida y transformarla, es verdad. Pero es difícil que la propia persona abandone un camino que ha abrazado por muchos años. Entonces, en relación a la obstinación, ese es el problema. Cuando alguien se mantiene obstinado, va a tornar o convertir más pesada su vida. Un hombre que baja y baja en su cuerda limitada de su vida al abismo de la obstinación, a pesar de recibir consejo santo, difícilmente será levantado por el peso de sus anteriores negativas. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente, dice, será quebrantado. Señor, queremos aprender de ti, a que siendo el Hijo de Dios, estando en la cruz, bajaste tu cerviz como un ejemplo de la vida que llevaste todo el tiempo haciendo la voluntad de tu Padre. Señor, rendiste tu voluntad. Yo vine aquí para hacer la voluntad de mi Padre y no la mía. Yo vine aquí para hacer lo que Él hace y no lo que yo quiero. Hermanos, esa es la rendición y ese es el ejemplo. Y dice Pedro que Él nos ha dejado sus pisadas, su ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Es ese camino que nosotros necesitamos trillar, ese camino que necesitamos llevar para que Él nos transforme y nos haga justos. Hermanos, voy a continuar con este tema el próximo domingo. La justicia es necesario que la mantengamos en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo y en cualquier área en la cual el Señor nos tiene. Pónganse de pie y deleitémonos. Vivamos alegres con lo que el Señor nos ha dado. Trabajemos duros porque los diligentes entre los reyes estarán, dice. Si tú eres diligente, vas a ser prosperado. Y puedes hacer riquezas siendo diligente y siendo justo. Pero no nos no hagamos riquezas haciendo cosas incorrectas. El Señor no se agrada de eso y nuestra conciencia delante del Señor va a acusarnos. Entonces mi consejo, mi oración, el clamor de mi corazón, y creo que es el clamor del Espíritu Santo a través de este mensaje, es que hagamos del Señor nuestra deleite.
Que no digamos en vano es servir al Señor, porque tengo que ir a la iglesia, tengo que dar diezmos. Muchos se quejan que no deben de dar diezmos. Si no quieres dar diezmos, no des diezmos. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, les vas a estar robando a Dios. Y ese camino va a tener serios problemas. Pero tenemos que ser obedientes al Señor. No vivas las cosas. Es que no quiero porque esto, y yo voy a tener que dejar de ir a fiestas, voy a tener que dejar. No las dejes entonces. Sigue en tus fiestas. Tal vez el Señor tenga misericordia y te toque. Pero mi consejo es: toma una decisión, como aquel niño. Yo he tomado la decisión de hacer lo que mi mamá me dice, que eso es sabio. Porque nosotros también como viejos no podemos decirle a este corazón obstinado: ya llega, para ya, no vas a continuar más en tu propio camino, vas a hacer lo que le agrada al Padre Celestial. Y ese pequeño sacrificio vale la pena, ¿sí? Para recibir el beneficio de aquel gran sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Señor, en esta mañana te pedimos, por amor a tu nombre, que ayudes a mis hermanos, a todos aquellos que están oyendo este mensaje en español, que les des la gracia para vivir justamente, Señor, y que no caigan como muchos podemos caer, sí, en medio de un sistema corrupto, a pensar que es en vano servirte. Mas no es en vano, Señor, no es en vano. Como tú les dijiste a los corintios a través de Pablo: todo trabajo en el Señor no es en vano. Señor, un fruto habrá, y aunque no seamos recompensados en esta tierra con cosas materiales, Señor, la corona y la recompensa en los cielos será inefable, no tendrá comparación con las cosas de esta tierra. Por tanto, en el nombre de Jesús, danos, Señor, la convicción en nuestro corazón de ser fieles a ti, de ser un ejemplo, luz a aquellos que están viéndonos, y nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Solo en Cristo mi Señor, mi alma encuentra paz, fortaleza y fe para vencer y nunca desmayar. Y su Santo Espíritu dice a mi corazón: nada podrá desanimar al que se alegra en Dios. El Señor es mi placer, en Él meditaré, y de su eterno amor nunca me olvidaré. El Señor es mi placer, en Él meditaré, y de su eterno amor nunca me olvidaré. Vale la pena servirle al Señor. En toda mi vida yo no he hecho riquezas, no las he hecho. Que en algún momento yo he pensado: pero ¿por qué no has hecho? Sí, es cierto, lo he pensado. He pensado dejar el ministerio y dedicarme a otra cosa para hacer un poco de dinero en esta vida. Claro que lo he pensado. Pero después de meditar, digo: no, Señor, quiero seguir sirviéndote y siendo fiel a ti, porque no vine aquí para vivir a mi manera, sino quiero agradarte, Señor, y tú después complacerás los deseos de nuestro corazón. Y el Señor es fiel, hermano. Así es que adelante, no desmaye, seamos fieles, y que Él sea nuestra meditación, nuestra fuerza, y Él nos va a dar la victoria. Venceremos en esta vida. Seamos justos
que hacen la diferencia en este mundo. Amén. Cantemos otra vez este canto, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. Solo en Cristo mi Señor, mi alma encuentra paz, fortaleza y fe para vencer y nunca desmayar. Y su Santo Espíritu dice a mi corazón, nada podrá desanimar al que se alegra en Dios. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. El Señor es mi placer, en Él meditaré y de su eterno amor nunca me olvidaré. Amén. Amén. Dios los bendiga. Seamos fieles. Fieles. Siempre encontraremos personas que tratarán de desviarnos del camino de la fidelidad y de la justicia del Señor. Esos son enviados del abismo. No los veamos a ellos, sino lo que está detrás de ellos. No aceptemos eso. Sigamos fieles al Señor. Que Dios los bendiga. Los amamos y si Dios nos permite, veremos el resto de este mensaje la próxima semana. La paz del Señor.